empezaré a darles lo que es una pequeña introducción a nuestro proyecto, diciendo que la mecánica de la respiración comprende de una serie de movimientos que se lleva a cabo en lo que es el tórax, y esto permitiendo así la entrada y la salida de aire de los pulmones. Se dan dos fases. La primera es la inspiración, que consiste en la entrada de aire cargada de oxígeno desde el exterior, desde la atmósfera, hacia el interior de nuestros pulmones. La siguiente fase es la expiración, que en esta consiste lo que es la salida de aire, en este caso cargada de dióxido de carbono, desde el interior de nuestros pulmones hacia el exterior. La insuficiencia respiratoria, por otro lado, esto se debe a una falla del pulmón como órgano o también a una deficiencia de la bomba. Primeramente, la falla del intercambiador pues se debe y afecta lo que es la superficie del intercambiador, y también puede afectar y dar un déficit de la bomba, de la bomba y de la ventilación alveolar, ya sea por una obstrucción de las vías aéreas. Y en otro lado tenemos la falla de la bomba, que en esta se puede dar por dos razones. La primaria es la del sistema del motor, que en esto es que los músculos pierden sus impulsos, y la segunda es que es la falla secundaria, que se da por la bomba, que en esta podemos decir que es cuando ya los músculos respiratorios ya están demasiado desgastados y no tienen la energía suficiente para que la ventilación se dé de la mejor manera o de la forma que debería ser. También, enfocándose en nuestro tema, podemos decir que la neumonía presenta una disminución en la superficie, teniendo así dos problemas que son los principales. El primero es, es que disminuye el cociente de ventilación-profusión, y la segunda es la alteración del intercambio gaseoso a través de la membrana. También debemos resaltar que ya sea en la neumonía o en otras enfermedades que son de igual manera respiratoria, se da de que puede ser que haya una correcta ventilación en lo que son los pulmones, pero esta tenga una falla en el flujo sanguíneo, tenga muy poco flujo sanguíneo. De igual manera se puede dar viceversa, que puede tener un correcto flujo sanguíneo, pero en este caso no solo puede tener una poca ventilación, sino que además de esto, la ventilación puede ser hasta nula. Las enfermedades que afectan el intercambio de gases se acompañan siempre del aumento del trabajo respiratorio, y en esto se da una demanda de energía, que esa puede llegar a fatiga de la bomba, mientras que en las enfermedades de que son únicamente de la bomba, eso se pueden comprometer la función del intercambiador. Estas enfermedades no siempre suceden de manera individual, sino que ya al tener una enfermedad bien desarrollada, estas dos enfermedades se pueden unir y dar los dos problemas, no solo de la bomba, sino que se da de la falla del intercambiador y la falla de la bomba. La fisiopatología de la neumonía, pero para eso tenemos que saber un poco de forma general la anatomía del sistema respiratorio, que comprende la nariz, faringe, tráquea, broncos y finalmente hasta llegar a las partes más distales, que son los alveolos. Sin embargo, nuestro objetivo es saber aquí cómo el organismo o nuestro cuerpo se va a defender ante tal infección. Para esto hay ciertos pasos. El primero sería a través de los cornetes o las fibrisas, que son los pelitos que tenemos en la nariz. Que estos tienen la función básicamente de un colador para evitar que los patógenos pasen a través de nuestra nariz. En el número 2 tenemos el epitelio traqueobronquial, que básicamente está constituido por células calciformes que secretan una especie de moco que posteriormente se excreta al exterior para eliminar el microorganismo infectante. Y finalmente tenemos el reflejo nauseabundo y mecanismo de la tos, que básicamente cumplen una función similar a la anterior mencionada. Pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿pero y qué pasa si el microorganismo es muchísimo más pequeño y invade las partes más distales de los alveolos? Muy bien, pero para esto tenemos que conocer que los alveolos están conformados por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y finalmente los macrófagos o células en polvo. Bueno, cuando finalmente el agente infectante llega a los alveolos ocurre un daño masivo, básicamente. Y quien se activa para eliminar el agresor, en este caso, son los macrófagos, que a través de la fagocitosis, sin embargo, estos pueden eliminar cierta cantidad de microorganismos, pero a veces el agente infeccioso supera la capacidad de los macrófagos y en este caso el macrófago comienza a liberar
mediadores de la inflamación, que en este caso van a ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que esto básicamente van a provocar una inflamación en los alvéolos con el fin de que las bacterias, en este caso, no logren salir de los alvéolos. Y también tenemos otros factores como la interleucina 8, el factor estimulante de granulocitos, que estos básicamente se van a encargar de recolectar a los leucocitos para ayudar a fagocitar a las bacterias que son ajenas a la de los alvéolos. Pero, sin embargo, esta última ocasiona una fuga alveolocapilar que no es precisamente el mejor de los resultados, porque se van a liberar leucocitos que necesitamos, sino que también se van a liberar eritrocitos y otras sustancias proteicas. Esto hace que el alveolo básicamente se sobrecargue y más bien congestione por el exceso de las sustancias proteicas, lo cual es una característica que es muy importante, muy más bien marcada en la neumonía, que se puede escuchar a través de la auscultación. Siguiente diapositiva respecto a la fisiología del CAP, que básicamente eso lo voy a explicar de forma sencilla para comprender todos. El CAP es la aplicación de una medida de presión de una forma continua de las vías aéreas mediante un flujo constante de gas. El uso del CAP traqueal aislado no se recomienda del todo en el recién nacido porque el aumento de resistencias básicamente va a producir un periodo moderado de dificultad respiratoria al menor. Otro dato curioso acerca del CAP es que aumenta la capacidad residual funcional, evita el colapso alveolar y al final de la expiración y además también aumenta el intercambio gaseoso con el fin de mejorar la oxigenación. Ahora voy a hablar acerca de los sistemas productores de la presión positiva continua en las vías aéreas. Bueno, en la actualidad hay diferentes sistemas productores de CAP, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, también inconvenientes en cada uno de sus usos. En cualquiera de ellos, básicamente tenemos que ser bastante precisos con un circuito humidificado, con un generador de presión y una interfase para adaptar al paciente. En el caso de los generadores de presión, la administración de la mezcla de gas, aire, oxígeno para producir la CAP en el sistema puede realizarse mediante un flujo de gas continuo o variable. En el caso del flujo continuo, voy a explicar un poco detallado qué es esto. La fuente de gas se mantiene con un flujo constante. El CAP puede obtener el aumento de la resistencia al final de la asa respiratoria del circuito mediante distintos sistemas. En el caso del flujo variable, bueno, aquí vamos a utilizar piezas nasales bastante específicas que se sitúan cerca del paciente y generan la presión mediante el flujo de la asa respiratoria para convertirlo en un jet de chorro o la presión a la vez que se permite la salida de un mejor flujo respiratorio. Eso es todo. Como se observa en la siguiente imagen, está toda la estructura básica del sistema respiratorio, con la única diferencia que en el lado izquierdo podemos apreciar un pulmón sano y en el lado derecho un pulmón enfermo. En este caso, como ya dije, es un proceso de neumonía. En esta simulación se observa que este pulmón está lleno de un material purulento y también de desechos celulares. Esto se puede ver en el pulmón en zonas variadas de él, o a veces en lóbulos enteros, o como está representado acá, en todo el pulmón. A esto se le denomina consolidación. Lo que se va a tratar de simular o dar a entender es demostrar la disminución de la ventilación alveolar, lo que significa que hay una disminución del aire que entra por medio de la inspiración, que esto lleva que no haya una renovación continua del aire en las zonas de intercambio gaseoso, desencadenando una disminución en este mismo. Por consiguiente, se dará la disminución del área superficial disponible total de la membrana respiratoria, como también disminución del consciente ventilación-perfusión, lo que puede provocar lo que se llama cortocircuito, que es la magnitud cuantitativa total de sangre que deriva por minuto. Esta sangre significa cierta parte de la fracción de sangre venosa que atraviesa los capilares pulmonares que no se oxigena. ¿Sí? El proyecto de la presión positiva continua en la vía aérea se está presentando en una paciente femenina menor en la cual por medio de interfaces se le está ejerciendo la presión positiva continua. La interfaz que aparece en la siguiente imagen son cánulas binasales, pero también se va a observar la mascarilla facial en la hora de representación.
La presión positiva continua es la aplicación de una presión de una forma continua en la vía aérea, manteniendo un flujo de gas, teniendo el aumento de la capacidad residual funcional. Esto es de las maneras positivas que este procedimiento aporta, como también evita el colapso alveolar al final de la expiración. Además, que favorece el aumento del intercambio gaseoso, que este es un importante beneficio, con la mejora de la ventilación. Además, estabiliza la pared torácica, mantiene abierta la vía aérea y mejora la función diafragmática. Pero de recalcar que una presión excesiva, eso quiere decir que también tiene su contraparte, puede incrementar el riesgo de neumotoras y a un aumento del espacio muerto fisiológico, como también la disminución del volumen corriente, que normalmente sería de unos 500 ml o mililitros.